A ver, yo al tema del salario mínimo no le doy tanta importancia porque creo básicamente que no afecta a tanta gente. Al final, ¿cuánta gente hay en España que cobre el nivel del salario mínimo, los 680 euros? Pues no tanta. Es más una cuestión psicológica y una cuestión de principios. En primer lugar, si tú subes el salario mínimo, evidentemente a los trabajadores que estén entre el nuevo salario mínimo y el anterior, pues les vas a meter en un problema. A las empresas les suben los costes y les incentivas a que probablemente empiecen a mirar otras alternativas, a invertir más en capital, en máquinas, en vez de tener una persona en la recepción, pues tener una máquina que te saque las entradas directamente. Y sobre todo que dices, bueno, y si los argumentos de los a favor del salario mínimo son ciertos y dices de 650 a 700 que se está planteando ahora, oye, pues ¿por qué no a 1000 o a 1200 o a 1500 o a 3000, pero sin llegar a ese límite, ¿no? ¿Por qué no en 1200? Y entonces te empiezas a dar cuenta de que empiezan a dudar porque saben que tus argumentos son verdad. Es decir, que subir el salario mínimo tiene unos costes y es que todos aquellos que estén entre el anterior salario mínimo y el último pues van a tener más difícil encontrar trabajo. Sobre todo, además, para la gente que quiere entrar de nuevo al mercado laboral, tanto los que llegan de nuevas al mercado laboral como los que han estado mucho tiempo fuera del mercado laboral, que lo único que tienen son sus ganas de llegar al mercado laboral, pero no tienen un currículum, no tienen nada que ofrecer al empresario. En el momento en que tú les subes los costes de entrada, ese primer paso dentro del mercado laboral, a los que más lo necesitan, se lo vas a entorpecer. Dicho esto, a los que ya tienen un empleo y el salario mínimo probablemente no afecte mucho. Si es que en España las estadísticas te dicen que el salario mínimo o en el entorno del salario mínimo están menos del 2% de los trabajadores. No es un tema que vaya a influenciar tanto, aunque sí que tiene a medio plazo sí que puede ser muy peligroso. El fondo de reserva directamente es una ficción, no me preocupa mucho, pero ni para bien ni para mal, es una ficción contable, casi diríamos. Al final es deuda española que la compra la Seguridad Social como la podría comprar el Estado, yo no le veo mucho sentido. Sobre el futuro de las pensiones a medio plazo, pues nunca va a desaparecer la Seguridad Social, siempre va a haber pensiones públicas y lo único que es evidente es que de aquí a 30 años, pero cuando digo aquí 30 años no es que esto va a ocurrir en 30 años, sino que va a ir ocurriendo de forma paulatina. La tasa de sustitución, que ahora mismo en España es una de las más altas de Europa, está por encima del 80%, pues va a ir bajando y en unos años vamos a tener una tasa de sustitución, es decir, la relación entre la pensión y el salario, entre el salario que cobramos y la pensión que obtendremos, que ahora está por encima del 80%, pues va a ser del 50% en 2035-2040, pues por ahí nos vamos a manejar. Entonces, ese es el futuro de las pensiones. ¿Va a haber seguridad social? Sí, hombre, nunca va a quebrar del todo, nunca va a desaparecer el organismo, pero que lo que nos han prometido no nos lo van a pagar, eso es evidente, es imposible. A ver, el límite de la deuda en España no lo marcamos nosotros, nos lo marcan nuestros amigos alemanes. Al final España está en quiebra, lleva en quiebra 5 años. Si España no hubiera tenido el respaldo del Banco Central Europeo y de los países ricos de la eurozona, hace 5 años que habríamos quebrado. Cuando Zapatero en 2010 fue en mayo de 2010 fue al Congreso a pedir recortes, fue porque se le exigieron desde la Unión Europea. La deuda española no se negociaba en los mercados, España estaba en quiebra y seguimos igual. Si ahora mismo nos quitan el respaldo del Banco Central Europeo y de Alemania, estamos quebrados. Entonces, ¿cuál es el límite hasta el que podemos subir la deuda sin quebrar? Pues hasta que nos dejen. ¿Cuánto nos van a dejar? Hombre, yo creo que nos van a dar cierto margen, pero tampoco podemos pasarnos. Llevamos riéndonos de los alemanes 10 años, incumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no solo el Pacto de Estabilidad, sino todos y cada uno de los límites que negociamos cada año con la Unión Europea. Entonces yo creo que tenemos margen, porque además este gobierno ha conseguido convencer al resto de países de Eurozona que somos de fiar, no sé muy bien por qué, pero lo ha conseguido, y entonces nos van a dar más margen, pero tampoco nos podemos ir mucho más allá. Yo creo que tenemos que reducir el déficit por debajo del 3%, probablemente en un par de años, y la deuda no podemos llevarla mucho más allá del 100% que ahora tenemos, porque si no empezarían a enfadarse. Al final con Grecia lo que ocurrió fue que dejaron de avalarle, por así decirlo, por eso Grecia quebró y luego fue rescatada, ¿no? No fue porque no pudieran pagarle a Grecia, evidentemente para la eurozona pagarle a Grecia la deuda sería algo relativamente barato, pues por eso quebró. Pues ¿hasta cuándo nos van a dejar a nosotros? Pues yo tengo dudas, por ahora nos dejan, yo creo que mucho más no iban a permitirlo. Creo, sinceramente, que tampoco tiene mucho recorrido, pero porque además creo que ninguno de los que están involucrados quiere que lo tenga. O sea, yo soy de la opinión de que el desafío independentista catalán es una excusa para tratar de conseguir una negociación política que les dé más competencias y más dinero. Yo creo que en España las autonomías
buscaron la Constitución que ahora tenemos, que el problema que tiene no es tanto que dé muchas competencias o pocas, sino que no establece líneas rojas. Para mí el problema no es tanto de que le dé mucho o poco, a mí me gustan los estados muy descentralizados, pero en los estados descentralizados normalmente hay líneas rojas. Esto es para ti, esto es para mí, esto es del estado, esto es de las regiones. En España lo que quieren las autonomías es este estado abierto que tenemos, que no está muy claro dónde acaban las competencias de cada uno, y lo quieren así para poder negociar políticamente cada cierto tiempo y sacar más concesiones, y también para poder culpar, ¿no? Si a ti te va mal algo en Cataluña, la sanidad, la educación, los transportes, culpas a Madrid, y encima intenta sacar concesiones políticas constantemente, pero no creo que sea una cuestión de realmente querer una confederación o que realmente querer un Estado federal. Entonces tampoco creo que quieran la independencia. Ahora están un poco enloquecidos y ahora ya no sé, yo creo que ni ellos mismos saben lo que quieren, pero creo que en el momento en que se llegue a una negociación política y consigan 2 o 3 concesiones más, por así decirlo, del gobierno central, pararán. Yo creo que a esto también le queda, en un año, año y medio más o menos estará solucionado, porque ellos mismos ven que no van a ninguna parte.